alrededor del 586 a.C., Babilonia viene arrasando con pueblos y naciones y toma lo poco que quedaba ya del pueblo de Israel. Ya se habían perdido unas 10 tribus que estaban al norte, ahora solamente quedaba Judá con la capital en Jerusalén y la pequeña tribu de Benjamín. Entonces viene este imperio, arrasa con todo, incendia el templo, el que había edificado Salomón unos 500 años antes y que había sido el centro de actividad espiritual para el pueblo judío, y se lleva en exilio a la población de Judá. Muchos de ellos se quedan 70 años, pero después el imperio persa les permite regresar. Sin embargo, otros permanecieron en lo que conocemos como la diáspora, en naciones como Irak, como Irán, bueno, incluso hasta el siglo pasado. Lo que ocurre durante este tiempo en que ellos están dispersos es que como no tenían acceso al templo, que era su centro de conexión con Dios, pues se levantan espontáneamente unos maestros en casas que se reúnen para enseñar la palabra de Dios, educar a las nuevas generaciones, y ellos son los que conocemos como los rabinos, que después se conocerían como el grupo o el partido de los fariseos. Ellos nacen inicialmente con un corazón muy bonito para enseñar al pueblo en la pura palabra de Dios. Esa era su esencia. Sin embargo, la historia continúa. Más o menos alrededor del 300 algo se levanta el imperio helenístico, el griego. Ellos quieren imponer su cultura con sus dioses y todo eso. Ocurren cosas terribles para el pueblo de Dios en la tierra de Judá, o lo que hoy conocemos como Israel, y hay una revolución de aquellos que eran sacerdotes, que venían de la tribu de Leví desde tradición. Esta se conoce como la revolución de los macabeos. Estamos hablando casi 2 siglos antes de Cristo. Ellos se rebelan porque querían volver a la palabra, conservar la pureza de la instrucción de Dios, y esto está lleno de milagros, pero al final ellos vencen al imperio griego y tienen un tiempo como de emancipación. Estos macabeos, que eran de la tribu de Leví, que eran sacerdotes, que podían oficiar, digamos, por ley desde el templo, en cuestión de unos dos generaciones se degeneraron. Ya no, sus nietos ya no eran sino unos corruptos buscando dinero, bueno, una cosa terrible, y ellos se degeneran en lo que conocemos como la secta de los saduceos. Estos saduceos, que tenían el poder, digamos, incluso militar, que tenían su poder también espiritual porque controlaban desde el templo, empiezan a chocar con lo que todavía después del exilio, cuando regresaban, ya se estaba fortaleciendo, que era esta actividad de los rabinos o fariseos, que eran maestros de la palabra y querían conservar la palabra como era. Entonces ellos están chocando y eso se vuelve una guerra civil terrible. Como los saduceos tenían el poder militar, literalmente masacraron miles y miles de fariseos o de maestros de la palabra. Y en medio de esta guerra civil, pues a Roma, que ya se ha levantado como un imperio poderoso, se le paga para que venga a poner orden. Ellos vienen, instauran orden, pero deciden quedarse. Y esta es la sociedad en la que llega nuestro Señor Jesucristo. Estos romanos habían detectado que también había unos supuestos judíos, que en realidad no eran judíos. Ellos habían sido paganos, en la época de los macabeos se habían convertido al judaísmo y eran un grupo que es lo que conocemos como los herodianos. Entonces ellos aprovechan, digamos, el liderazgo que tenía este grupo y lo instituyen como, digamos, como reyes, pero que no son de Israel, no son realmente judíos, son unos títeres que van a estar siempre leales a Roma. Entonces esos son los grupos que Jesús encuentra y con los cuales él se debate al momento de venir al mundo en el primer siglo. Si hubiera, digamos, uno de nosotros que apareciéramos ahí por casualidad en un momento en que Jesús está predicando y no sabemos nada de ese contexto, y a lo mejor está él enseñando y le preguntamos a alguien, venga, este Jesús, ¿el qué es? ¿Él es saduceo o es fariseo? Porque eran los dos grupos más predominantes. Entonces lo hubieran mirado a uno así como extrañados. Obviamente es un fariseo, es un rabino. ¿Por qué? Porque Jesús era un maestro, amante de la palabra, conocía la palabra y quería eso, mantener la pureza de la instrucción de Dios, de las Escrituras. ¿Por qué chocaba él a veces con los fariseos? Porque los fariseos, durante los últimos, no sé, casi centurias, no solamente habían estado enseñando la palabra, sino que habían ido añadiendo instrucciones y tradiciones humanas que a ellos les parecían que eran pertinentes añadir a lo que ya tenía la instrucción de la palabra de Dios, la Torá. La Torá, y originalmente la de Moisés, se dice que tiene más o menos unos 613 mandamientos. Sin embargo, estos fariseos o estos rabinos le habían añadido literalmente, y hasta el día de hoy, miles y miles y miles de instrucciones humanas a las que realmente no iban con la palabra de Dios, y esas fueron las que Jesús estuvo, digamos, en choque con ellos cuando les decía: ustedes se adhieren a tradiciones humanas y con ellas anulan el mandato divino.